estar pendiente de sus preguntas y si es necesario, la haremos después de las presentaciones de cada uno. Les agradezco muchísimo por su tiempo y pues vamos a empezar con la charla en estos instantes. Gracias, Andrés. No sé, ¿me confirmas que me escuchas? Te escucho, Pancho, bien. Gracias y gracias a todos por participar en este primer evento de turismo, y que lo que queremos hacer es más bien una charla, así que no me voy a demorar mucho. Les voy a contar un poco sobre los estándares de turismo. Nosotros trabajamos mucho en la cadena agroalimentaria, en estándares que tienen que ver con lo mismo. Entonces, son implementaciones de estructuras equivalentes. ¿Puedes dar al siguiente? Ok, bueno, como negocio entendemos que el turismo sostenible es una actividad clave en la región. Después de la pandemia, nos ayuda a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y principalmente la reducción de la pobreza. Puedes dar un clic. Nuestra región ofrece un turismo biodiverso, ambientalmente amigable, socialmente justo y certificado bajo los principales estándares de mercado. Es decir, nosotros tenemos, la región nuestra tiene la capacidad de ofrecer un turismo completamente diferente basado en la biodiversidad. Y nosotros nos sumamos al esfuerzo de promover turismo que contribuye a generar empleo y valorizar los recursos naturales, que es un tema clave, ¿no? Muchas veces costeamos todos nuestros servicios, nuestros productos, pero no están inmersos del costo del recurso natural. Aquí, bueno, es una pequeña lámina para simplemente explicarles qué es una certificación. Es un procedimiento destinado a que un organismo independiente, que normalmente se le conoce como organismo de certificación, si quieres puedes ponerles todas, valida el cumplimiento de una organización. La organización puede ser un operador de turismo, puede ser una empresa, puede ser una organización comunitaria, puede ser una empresa grande, pequeña, y valida el cumplimiento sobre un estándar o un modelo referencial. Puede ser una norma Rainforest, pero puede ser una norma Travel Life o puede ser una norma Biosfera de reconocimiento oficial. Oficial y comercialmente reconocida. Y obviamente tiene que ser previamente implementada. Bueno, aquí en resumen se dice que, si puedes avanzar a la siguiente, por favor, Andrés. Es un proceso de evaluación de conformidad. Entonces, el proceso en la siguiente ya lo podemos ver con un gráfico más aterrizado. Está basado en un operador, ¿no es cierto? El operador, como les decía, puede ser una comunidad, puede ser un hotel pequeño, grande, mediano, una corporación, una multinacional. Está basado en un requerimiento del cliente. El cliente exige estándares de sostenibilidad. El cliente que quiere ir a un hotel, a un operador, a un mayorista, a una multinacional de turismo, necesita ver que existan ciertos parámetros de sostenibilidad, que se cuide el ambiente, que se cuide el manejo de los desechos. Pero ¿cómo validamos lo que quiere el cliente y lo que el operador puede ofrecer? A través de un organismo de certificación. Entonces es un modelo tripartito en donde aparece el operador, el cliente que requiere una característica y un organismo de certificación que valida que esta característica pueda operar. Y obviamente es un modelo basado en confianza, ¿no? Porque normalmente las auditorías de certificación son una vez al año y se entiende que los operadores empiezan a trabajar por su cuenta en temas sostenibles. ¿Para qué sirve una certificación? Son usadas para comunicar información compleja entre los productores y los clientes, ¿cierto? Digamos, para ponerles un ejemplo en un producto, ¿no es cierto? Nosotros cuando vamos a comprar un producto alimenticio, digamos una mandarina, podemos ver físicamente lo que existe, pero no podemos evaluar temas como la sostenibilidad. Si hubo trabajo infantil, si es que se cuidó el agua, si es que hubo una eficiencia energética. Solo vemos la calidad del producto. Entonces,
Para comunicar esta información compleja que el cliente no puede ver en el momento de comprar el producto o el servicio, se utiliza una certificación. Obviamente nos sirve para mejorar nuestros procesos, ¿no? Porque las certificaciones son estándares de cumplimiento que nos permiten tener indicadores y eso permite mejorar nuestros procesos de compra, la relación con los proveedores, los procesos que tenemos comerciales con los clientes. Y obviamente nos permite obtener un producto estándar. Esto funciona mucho para comunidades que trabajan en turismo, ¿no es cierto? Entonces son comunidades, son operadores de turismo que quieren ofrecer un producto al cliente. Pero el cliente quiere ir al sitio 1 y tener el mismo estándar de calidad que en el sitio 2 y que en el sitio 3 y que en el sitio 4. Entonces las certificaciones ayudan a estandarizar el servicio que podemos dar a un grupo de clientes. Y obviamente para proteger y valorar los recursos naturales. Les decía, los recursos como el agua no son valorados, los recursos como el suelo no son valorados, no está en el precio que nosotros ponemos por un servicio de turismo. Y obviamente para formar operadores, empresas turísticas, mayoristas y viajeros responsables. Es decir, nos sirve a todos para entender qué es lo que necesitamos como sociedad para proteger nuestros recursos. Esto es un tema clave de la certificación, ¿no es cierto? La certificación nos permite, en turismo, tanto como en la cadena de alimentos, nos permite diferenciarnos. Aquí hay una frase de una persona que escribió precisamente este libro que se llama Diferenciar o Morir y dice, si no tiene una idea buena, simple y diferenciadora, más vale que tenga excelente precio. Es decir, si no podemos ser diferentes a la oferta del resto, tenemos que empezar a competir por precio. Y es precisamente lo que no queremos en el turismo sustentable, porque si empezamos a competir por precio, no vamos a dar valor a los recursos naturales. El proceso es en realidad muy simple, ¿no es cierto? Y tiene, digamos que 3 etapas. El primer proceso es la implementación. Ustedes, digamos, definen qué estándar van a trabajar. Van a trabajar un estándar Rainforest o un estándar Biosfera. El estándar depende de qué es lo que su cliente necesita o qué es lo que su cliente requiere. Una vez que ustedes ya deciden cuál va a ser el estándar, el proceso de implementación es adaptar ese estándar a la organización. Por ejemplo, si el estándar pide que ustedes tengan un manejo de residuos de las lavanderías, por ejemplo, de los hoteles, con productos biodegradables, ustedes tienen que implementar lo que pide el estándar en la organización. La implementación la pueden hacer ustedes solos, ¿no es cierto? Necesitan capacitarse, necesitan entender el estándar. Pueden hacerlo a través de un asesor, ¿no es cierto? Eso hacen, digamos, las empresas un poco más grandes. O también pueden pedir ayuda, hacer unas auditorías de control, que eso también lo hace una empresa como un asesor consultor como la nuestra. Es decir, nosotros mandamos un técnico para que en un día les revise qué es lo que les hace falta llegar al estándar. Y una vez que ustedes ya lograron que el estándar esté de acuerdo a sus procesos, es decir, que su operación turística cumpla con todo lo que está en el estándar, es necesario tener una auditoría de certificación. Es decir, ahí llamamos a la empresa de certificación y les decimos, miren señores, estoy listo. Entonces, el auditor de certificación va y con un checklist o con una lista de procesos que tiene que revisar, dice, ok, señor Juanito Pérez ha cumplido con todo el estándar o le falta cumplir con estos puntos y le entrego el certificado o no le entrego el certificado. Entonces, el proceso en realidad es bastante simple. Solo para resumirles el tema es implementar, es decir, adaptar el estándar que ustedes quieren trabajar, un sistema de auditoría y ustedes tienen ya el operador certificado. Esto significa que ustedes van a tener un certificado que les sirve como una herramienta comercial. Cuando les hablo de reconocimiento y cuando la primera parte que ustedes tienen que hacer para certificarse es buscar qué criterio, qué estándar ustedes tienen que trabajar, ¿cierto? Entonces, eso depende del cliente, pero también tienen que evaluar si está reconocido mundialmente. La misma lógica funciona en la cadena agroalimentaria. Entonces, aquí en turismo tenemos un consejo de turismo sustentable que evalúa qué criterios o qué estándares están autorizados para trabajar en certificación. Entonces, ustedes pueden entrar a esta página y donde dice criterios GSTS, ustedes pueden ver todos los criterios, todos los estándares que están calificados por el turismo, por el Consejo de Turismo Sustentable. Entonces, existen estándares para hoteles, para operadores, para gobiernos.
muchos gobiernos, digamos, gobiernos locales deciden hacer su propio estándar porque dicen, ok, yo le voy a comunicar al cliente, al mercado, que soy sostenible y voy a crear mi estándar, mi sello, ¿no es cierto? Y el gobierno crea su propio sello. Para organismos de certificación y obviamente para viajeros. Perdón que vaya muy rápido, pero lo que queremos en realidad es hacer que nuestro experto ahora nos cuente más de su experiencia y hacer un conversatorio. Andrés va a organizar una serie de webinars sobre ya puntos más específicos. Aquí hay unos sellos específicos, ¿no es cierto? NEPCOM, que es una certificación que está homologada con Rainforest Alliance, Travel Life, que es una certificación el dueño de la certificación es un mayorista de turismo, Biosfera. Hay certificaciones de gobiernos locales, por ejemplo, esta distinción de turismo sustentable es una certificación del mercado chileno. Es decir, el gobierno de Chile, el gobierno local de algún municipio, alguna pregunta, de alguna provincia, decide tener un sello, hace el estándar y hace que sus operadores se califiquen el estándar. Entonces, certificaciones, ustedes pueden tener, en turismo debe haber fácil unas 400 certificaciones. Lo importante es que ustedes decidan en función de su cliente qué es lo que van a necesitar. Pero las certificaciones en realidad tienen un tronco muy común. Y estos son los criterios comunes que tienen todas las certificaciones, ¿no es cierto? Entonces, primero, queremos trabajar sobre el tema empresarial, que los operadores turísticos tengan una planificación, sea una operación pequeña, sea una operación grande, que tengan un proceso planificado, o sea, que por lo menos tengamos un presupuesto de acomodación o un presupuesto de ingresos. Lo que ya les hablé, que el producto sea estándar, que es un tema de calidad, que trabajemos con los proveedores, es decir, si compramos cualquier tipo de cosa, alimentos, insumos, materiales, los proveedores también tienen que ser proveedores legales, calificados, que trabajemos sobre la legalidad de la operación. No podemos tener una operación de turismo en un área de invasión o un área que no tenga legalizado su tenencia de tierra. Y trabajemos también sobre el tema de salubridad, que es importantísimo sobre los temas de inocuidad, porque ustedes como operadores de turismo brindan servicios de alimentación. Ese es un tronco común. El siguiente tronco común de todas las certificaciones tiene que ver con el bienestar laboral. El bienestar laboral básicamente es qué tan bien se sienten sus empleados trabajando con ustedes. Es un tema de desarrollo comunitario, ¿no es cierto? Entonces, si es que cumplimos, primero, el cumplimiento legal, que cumplamos con todo lo que la ley nos exige. Beneficios legales, ¿no es cierto? Ética empresarial, el tema también tiene que ser con los contratistas, o sea, no todas las personas que trabajan en la operación, por ejemplo, tienen que ser afiliadas porque unas personas prestan servicios puntuales. Pero esos servicios puntuales la operación tiene que garantizar que esas personas tengan respeto sobre esas personas, que tengan un pago justo. Y el acoso laboral, que es un tema que lo vemos en todas las certificaciones, que tiene que ver con el acoso a mujeres, el tema de género, cosas como ustedes ya saben. Entonces, todas las certificaciones manejan troncos comunes. Y obviamente el trabajo infantil, que no es tener niños trabajando, ¿no? Y el esclavitud en el trabajo. A veces dicen esclavitud en el trabajo, pero ya eso no existe en nuestra región. Pero cuando ustedes, por ejemplo, obligan a una persona a quedarse trabajando un fin de semana sin que esa persona tenga la voluntad de quedarse trabajando, eso es esclavitud en el trabajo. Entonces, el tema es que ustedes, todo tipo de trabajo tiene que ser aceptado por las personas. Y hay dos más criterios comunes, el otro es del ambiente, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con la gestión de desechos, lo que hacen ustedes. Estamos hablando de turismo sostenible, entonces la mayoría de las operaciones seguramente van a estar en áreas donde no existe toda la infraestructura básica, alcantarizado y cosas así para la gestión de los desechos. Entonces tenemos que ser coherentes con el tema, instalar unos biodigestores, instalar unas pequeñas infraestructura para canalizar los desechos. Tampoco es que se necesita una infraestructura gigante, hay que ser súper creativo en esto. Administrar la biodiversidad, temas de cambio climático, el uso racional del agua, la eficiencia energética, ¿no es cierto? Que tengamos pilas fotovoltaicas para aprovechar la energía solar, la conservación de áreas naturales y prevenir la contaminación. Y el otro, el último tronco común, digamos, son temas socioculturales. Entonces,
Esto tiene que ver con las relaciones comunitarias. Siempre ustedes que están en áreas sostenibles tienen relación con una comunidad o tienen un patrimonio histórico o cultural que tienen que cuidar. Y obviamente la operación tiene que desarrollarse, pero también tiene que buscar que su gente alrededor, su comunidad se desarrolle. Entonces, estos 4 criterios comunes son los que cualquier certificación maneja y es lo que ustedes que van a empezar a trabajar. Esta era un poco una introducción y no le quiero quitar más espacio para que Roberto nos cuente su visión desde Costa Rica, pero era para hacer una pequeña introducción a lo que es una certificación en turismo sostenible. Muchísimas gracias, Pancho. Francisco, entonces vamos a pasar a la presentación de Roberto. Les voy a dar una pequeña introducción un pequeño resumen de quién es Roberto. Roberto Sanso Crespo trabaja como Hospitality Management en Mantus, Hotel Mantus, Costa Rica, que es el gerente general, gerente de operaciones también, y supervisión de operaciones en lo que es el Hotel Mantus, Costa Rica. Tiene un MBA en de Madrid, es ingeniero industrial en la Universidad Latina de Costa Rica. Domina el idioma inglés y en su carrera deportiva ha tenido bastantes preseas en natación en Centroamérica, Panamericanos. Con ustedes dejo a Roberto para la exposición también de su charla. Muchas gracias, Andrés. Espero que me escuchen bien, me confirmen nada más, por favor. ¿Está bien? Ok, perfecto. Realmente vamos a hacer esto un poco rápido para entrar en una etapa de discusión. Nada más les quiero comentar como una base de dónde sale el cambio o la estructura económica del país. Como sabrán y como era típico en la zona latinoamericana, Costa Rica fue un país agroexportador durante la gran mayoría del siglo XX. Enfocados principalmente en el café, posteriormente en el banano y más recientemente en la piña. En el año 1977 se da la creación del Servicio Nacional de Parques Nacionales con un enfoque a la conservación. En la siguiente filmina van a poder observar la diapositiva, Andrés, si me ayudas, la evolución de la cobertura forestal. Si bien en el año 77 se da y se firma la ley, antes de mejorar se empeoró de forma considerable la cobertura boscosa o forestal. Hasta el año 97 ya tenemos se puede lograr una recuperación importante y la evolución al año 2010 y 2020 ya es arriba del 60%. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Cambiar la estructura financiera del país y enfocarla, y no solo a dedicarse al sistema exportador, sino enfocarse en la parte de turismo, claramente enfocado en parques nacionales, sostenibilidad y aventura. Si me ayuda la siguiente diapositiva. Como todo tiene que ser un complemento, la parte de conservación y naturaleza, con solo eso no logramos absolutamente nada. Tiene que ir de la mano con un proceso de educación y aprendizaje. Cuando se da la apertura del turismo, se extiende lo que es turismo a las costas y a lugares remotos que realmente no hay acceso a mano de obra capacitada. Y a través del Instituto Nacional de Aprendizaje, que es una institución propiamente del gobierno que se dedica a capacitar a personas sin acceso a estudios universitarios o a colegios, es un instituto técnico que se enfoca en estos rubros, en el sistema agropecuario, en comercio, servicios, eléctrico, industria alimentaria, industria gráfica además, y también el turismo. Esto lo que nos permitió es poder desarrollar a través de 150 programas independientes y abarcar todo el área de turismo, desde mucamas, pesca, capitanes, botes, mantenimiento, front desk, demás. Hay un programa desarrollado para cada uno de esos puestos, que es lo que permitió, de la mano con la conservación, el crecimiento de áreas de conservación, parques nacionales y demás, ir desarrollando lo que es al día de hoy el sector turístico nacional. Esto es sumamente importante
porque sin este programa y sin esta gestión de educación no se podría lograr la posición o el establecimiento de lo que es turismo ahora. Y con el cambio, a partir del 2009, la última crisis, hay un enfoque distinto. Se enfoca más hacia el turismo de lujo, porque realmente era muy difícil competir con mercados como el República Dominicana, Cuba, cuando estamos hablando de destinos de playa, y nos enfocábamos en el mercado español en su momento. Cuando se da la crisis del 2009, hubo un cambio totalmente de mentalidad, cambio totalmente del destino de nuestros huéspedes, y se enfocó especialmente, siempre siendo Estados Unidos como el mercado principal, pero en el mercado europeo, de Inglaterra, Francia, Luxemburgo, los países escandinavos, que por medio de vuelos directos hicieron pues cambiar totalmente el panorama y la estructura y la dirección de la industria hotelera costarricense. Si podemos cambiar a la siguiente, Femina. En el año 2010 se establece la certificación de sostenibilidad turística, se plantean los estándares a nivel nacional para aplicar tanto al sistema, a los hoteles como agencias de viajes, aerolíneas, proveedores y toda la cadena que implica en el turismo y el desarrollo del turismo per se. Si quieres cambiamos, como lo hemos comentado, y lo que se trata la certificación, lo explicó un poco Francisco, y qué es lo que se quiere, estandarizar y crear un reconocimiento para el país a través de lo que quiere pues, establecerse. Son las normas, establecimiento de parámetros y de gestión, y a través de todo lo que implica el turismo sostenible y la certificación, pues se estandariza absolutamente toda la operación y la logística del país. Esto realmente son las bases que sentaron para poder lograr lo que tenemos en este momento, el turismo enfocado completamente en la conservación, en la aventura, en ocio. Obviamente siempre hay un destino, un segmento destinado a playas, pero el crecimiento y la importancia y lo relevante que es el turismo a nivel del Producto Interno Bruto, como podemos ver en la siguiente diapositiva, es muy importante. El crecimiento es sumamente relevante. Dejamos de ser un país enfocado completamente en agroexportadora, y la relevancia del turismo y los servicios cada vez va obteniendo y teniendo mayor relevancia. El cambio y este mismo proceso educativo que se ha dado en las zonas rurales, en el Valle Central, en todo lo que es la estructura de los sectores que anteriormente no tenían acceso a la educación superior, o que antes simplemente dejaban botados los estudios y tenían trabajos informales. Este acceso a trabajos técnicos, el idioma inglés, ha permitido el crecimiento del área tanto de turismo como de servicios para atención como call centers y demás. Entonces es muy importante entender de dónde nace, hacia dónde se desarrolló y hacia dónde va en un futuro. La dirección para el país es enfocarse completamente en sostenibilidad, pero en sostenibilidad de lujo. Creo que se tiene muy claro vamos a ver, en toda la estructura organizativa, en el gobierno, en los ministerios de turismo, las cámaras, que la dirección es enfocarla completamente hasta esta dirección. ¿Qué nos permite esto? El hecho de tener un segmento más educado, más especializado, nos permite acceder a una clientela que tiene mayor poder adquisitivo, que tiene capacidad de viajar durante todo el año y menos estacionalidad. En este caso, a nivel personal, puedo afirmar que si bien ha sido un año sumamente difícil, actualmente hemos logrado ocupaciones de un 60% en enero, un 43% en febrero,
cuando empezamos a laborar en agosto con una ocupación del 25%. Si bien mucho es nacional, pero el turismo extranjero ya ha regresado y no es mucho el volumen, pero sí es importante lo que se capta en inversión. Aquí podemos observar un poco la evolución de la entrada de visitas de turistas al país. Un crecimiento considerable desde el año 2009 hasta el 2019, que son cifras que se manejan pues como las más reconocidas. Y también es importante notar el crecimiento y la evolución de visitantes no residentes, en este caso huéspedes extranjeros, a los parques nacionales. Entonces, pueden entender que si bien es un crecimiento importante, la relevancia es todo lo que aporta al sistema financiero del país, al sistema operativo, los trabajos directos y los trabajos indirectos. La evolución es importante y la reacción que va a tener el país, el gobierno, los empresarios privados y el proceso educativo es lo que va a definir cuál va a ser el futuro del país. Y lamentablemente con la pandemia el nivel de deserción en colegios aumentó considerablemente, entonces es ahora cuando es más importante la educación técnica para los trabajos informales y la reapertura del turismo para poder capacitar de forma correcta a estos nuevos trabajadores que se van a incorporar en los próximos meses o años a la estructura del sector. Si quieres, puedes pasar la diapositiva. Ya terminamos. Como les digo, esto es como un resumen general de dónde nació y la evolución que tuvo primero en la parte de conservación, después en la parte de educación y cómo se complementaron ambos para crear lo que es el día de hoy uno de los segmentos más importantes y uno de los factores que más aportan al Producto Interno Bruto del país. Una evolución constante, una evolución de prueba y error, una evolución que ha ido variando conforme las crisis que se han presentado. Como les dije, después de la crisis del 2009 hubo una redirección de los países, de las visitas, hacia aquí nos enfocamos, las ferias, la inversión, la publicidad. Entonces, a partir del 2021 será de la misma manera. El enfoque es tenerlo claro siempre en sostenibilidad, pero bajo una premisa de lujo, de inversión, la experiencia como tal. Es muy fácil, tal vez, decir o aplicar yo soy sostenible o mis hoteles son sostenibles porque hacemos reciclaje. Entonces hay que tener claro y diferenciarse. Bueno, yo soy sostenible no solo porque hago reciclaje, sino porque tengo una huerta, sino porque uno de mis tours de sostenibilidad implica llevar a mis huéspedes al back of the house, llevarlos donde duermen personal, a mis huertas, qué se hace, qué no se hace, a dónde se recicla. O sea, a dónde se da el tratamiento de compostaje, a dónde se lleva toda la separación de residuos, cuáles son las herramientas que utilizo, cuáles son las bitácoras de manejo de residuos de consumo, qué hago realmente con el plástico. ¿Tengo plástico en mi hotel? ¿No tengo plástico en mi hotel? ¿Cuál es mi huella de carbono que emito no solo en mi operación diaria, sino en mis proveedores y los productos que llevo y ofrezco a mis clientes? Un caso muy concreto, nosotros no utilizamos plástico en absolutamente nada en el hotel y tenemos algunas limitantes en nuestros proveedores. Los vinos, no se manejan vinos europeos por la huella de carbono, se manejan vinos americanos. Entonces, son pequeños detalles que a final de cuentas nos hacen comprometernos más con la esencia o la idea de lo que es sostenibilidad y no decirlo por decirlo o no publicarlo, tener un cuaderno, un registro de mis acciones sostenibles, sino es, ok, yo soy sostenible porque llevo a mis huéspedes a experimentar y a ver, a percibir mis acciones. Llevo a mis huéspedes a mi huerta y ellos pueden ver que la lechuga que estamos sembrando en la huerta es la lechuga que posiblemente, tal vez ellos no se lo coman, pero sí el personal interno del hotel va a almorzar esa lechuga. Entonces, ese es el enfoque que se ha tratado de dar
no solo ser el greenwash que se le llama ahora, que soy sostenible porque aplico 2 o 3 políticas o pongo 2 o 3 rótulos, sino es cuál es la experiencia real que voy a brindarle a mis huéspedes sobre sostenibilidad, qué va a compartir, cuál es la relación con las localidades, qué es la relación con los productos que compramos, de dónde salen, de dónde vienen, o sea, cuál es el significado, cuál es la historia de cada cosa que hacemos. Ese es el enfoque que hemos tenido, por lo menos en los proyectos que manejamos en este momento y que queremos transmitir, y esa es la dirección de mayor o menor medida que tiene el país. O sea, no enfocarnos en volumen, no enfocarnos en sistemas masivos de reservaciones ni hospedaje, sino crear experiencias que nos permitan tener acceso a huéspedes que puedan viajar todo el año, que tengan mayor capacidad económica, que tengan mayor poder adquisitivo y que, al final de cuentas, tengan un impacto más relevante en la industria, en la economía, de lo que veníamos teniendo. Entonces, cada situación, cada nuevo evento, cada crisis nos da una lección que nos hace cambiar y reestructurar la visión que se tenía en un segmento de la industria que es de los más relevantes en el país. Entonces, yo creo que todo ese aprendizaje es tener una dirección clara y no tener miedo. O sea, es el momento de tomar decisiones riesgosas, de ir al ataque y ya no es defendernos. Tenemos que saber que el cambio viene y hay que empezar a trabajar para lo que viene. No podemos esperar al momento en que ya todo esté bien y todos estén abiertos para tomar ese paso, porque ya va a ser muy tarde. Entonces es importante tener la claridad de nuestra misión y a dónde estamos parados, pero también es importante tener la confianza para dar ese paso y tomar las decisiones correctas, estar preparados y con los brazos abiertos para recibir a la nueva oleada de turistas que vienen con el efecto rebote. O sea, Europa lleva un año cerrado, Estados Unidos hasta ahora está teniendo restricciones abiertas, o sea, se han levantado restricciones de forma importante, así que es un tiempo interesante, es un tiempo de aprendizaje, de nuevos retos, pero es un tiempo de ser valientes y tomar las decisiones correctas. Así que muchísimas gracias por el tiempo para compartirlo con ustedes. Es un breve resumen de lo que hemos estado viviendo nosotros aquí. Espero que sea de provecho y que de alguna otra manera se puedan identificar ustedes desde la parte, desde el punto de vista natural, de naturaleza. Ecuador es un país sumamente rico. Comparten unas islas maravillosas, como nosotros tenemos la del Coco, ustedes tienen Galápagos. Así que el enfoque de qué hacer con esos recursos naturales y cómo enfocar el turismo es lo más importante, pero siempre tiene que ir de la mano con la educación. Porque si no tenemos ese recurso, al final va a ser muy difícil poder satisfacer a una clientela exigente, que es donde queremos llegar, al final de cuentas. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a las consultas y comentarios. Muchas gracias, Roberto, por todo lo que nos has presentado, por los datos y por la experiencia también que tú has tenido. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Roberto, se abre el foro como para que el que desee preguntarle o preguntar también a Francisco sobre la parte técnica y los conceptos que él también nos presentó, pues bienvenido sea. Yo tengo una pregunta para romper el hielo con los asistentes, Roberto. ¿Cómo ha sido el crecimiento tanto? Ya nos explicaste un poco el cambio de mentalidad de la gente de Costa Rica para poder tener diferente turismo, pero cuéntanos la experiencia si es que esta también ha sido una inversión, porque yo que ya vivo aquí 4 años y he podido la oportunidad de viajar a algunas playas, he visto también mucha inversión extranjera, grandes resorts, grandes cadenas hoteleras, además de las locales. Cuéntanos qué también cambió en la parte de gobierno, si fue más solamente una inversión privada netamente o es algo
público-privado. Ok, vamos a ver, eso lo podemos definir un poco por sector. Más que todo el crecimiento de inversión extranjera, obviamente en el Valle Central, donde está la capital, hay siempre, o ha existido siempre una inversión en cuanto a hoteles desde los años 60, 70, pero el crecimiento exponencial que ha habido ha sido en la zona costera. En Guanacaste, que es Pacífico Norte, es la región o la zona más rica, con las playas más bonitas que podemos decir en el país, y lo que más se ha desarrollado. El gobierno y el Instituto Costarricense de Turismo gestionó lo que es, vamos a ver, el polo turístico de Papagayo, que es una de las zonas más importantes de desarrollo. Y hay una relación muy grande en cuanto a las zonas, porque no sos propietario de la tierra, sino adquirís una concesión que muchas veces el gobierno lo que es la genera o la ofrece o la da contra una inversión. Entonces, se establecen planes de inversión, se estructuran proyectos, se definen cantidad de habitaciones, cuál es el proyecto, cuál es la gestión, y se dan los derechos de explotación por la tierra en plazos definidos, 25, 50, 75 años. Eso ha sido pues, la forma en que han entrado grandes cadenas en la zona y el crecimiento que se ha venido dando. Es muy importante y es un poco contradictorio con la situación que hay en este momento con el turismo, porque si bien lo que hay actualmente en el país y la estructura hotelera se ha visto muy afectada, pero en este momento la venta de propiedades, el desarrollo y la planeación de nuevos proyectos ha alcanzado un nivel que no se veía desde el año 2008. ¿Qué queremos ver con esto? Que en el futuro cercano se prevé un crecimiento sumamente importante en la inversión extranjera en las costas. Y los inversionistas no están teniendo miedo, más bien están aprovechando el tiempo, la pausa que ha existido para replantear sus proyectos y reestructurarlo de una forma mucho más agresiva. Entonces, lo que podemos ver es un incremento en precios. Vamos a ver las villas del Four Seasons en la zona de la península de Papagayo. Se han triplicado su valor. Villas que valían 12, 15 millones de dólares se están vendiendo en 45, 50 millones de dólares. Entonces es un poco contradictorio lo que está sucediendo en lo que es la parte hotelera con la parte de inversión y proyección. El gobierno tiene sus limitantes, la parte de infraestructura y accesos, carreteras y demás siempre ha sido un tema difícil. El acceso al agua en zonas costeras es un tema complicado. En la zona del Caribe, la parte de derechos de titulación y demás ha impedido que la zona se desarrolle más. Es un tema meramente jurídico, pero ha ido evolucionando y se ve en un plazo de 5 o 10 años que va a haber una estructuración, una estandarización más en permisos para poder desarrollar la zona como se debe y explotar el potencial que tiene. Pero en grandes rasgos, esa ha sido la gestión. La gestión es para poder desarrollar todo eso en las costas. Nadie, ningún gran inversionista extranjero va a venir si no va a tener acceso a la mano de obra. Si no hay mano de obra preparada, no tiene ningún sentido hacer una inversión de tal magnitud porque no vas a poder dar un servicio, no puedes cobrar por un servicio de lujo o un servicio especializado si no tienes forma de darlo. Así que yo creo que esa ha sido la piedra angular de todo este proceso de años de crecimiento del turismo, siempre enfocado alrededor de parques nacionales, pero la piedra angular ha sido la educación, el acceso a mano de obra capacitada. Gracias, Roberto. Aquí tenemos ya en el chat unas 2 preguntas. Te voy a leer primero la de David Brito. Muy claro y al grano, eso nos toca, gracias. Dice, ¿cómo se hizo en Costa Rica para unir al sector turístico? Si se han unido, o sea, si es que hay una cámara o hay alguna cooperativa o gremio de turismo, ¿cómo lo hicieron? Ok. Está el Instituto Costarricense de Turismo, que es parte del gobierno,
y hay diferentes cámaras. Está la Cámara Nacional de Turismo, está la Cámara Nacional de Hoteles, que realmente tienen un peso importante político y social, hacen un lobby importante a nivel político y cada, pues con la evolución del turismo y al ganar peso en ingresos y su participación en cuanto a la parte financiera y el peso del Producto Interno Bruto, el sector ganó pues un peso y un apalancamiento para poder negociar y enfocarnos en diferentes necesidades que tienen. Entonces ha tenido que existir una cooperación importante desde el gobierno, desde la industria privada, desde la apertura de servicios, de cómo iniciar un proyecto, qué es lo que se ofrece para poder desarrollar las zonas. Es imposible si no se hace desde una forma complementaria, porque tenés que generar infraestructura, tenés que generar servicios, tenés que tener electricidad, tenés que tener agua, tenés que tener transporte, tenés que tener capacitación constante. Entonces, es necesario y se ha dado realmente, algunas veces no con la celeridad del caso, pero sí es importante y es la única forma de desarrollar el segmento como se ha venido dando. Un compromiso total de parte del gobierno y una fuerza importante y una palanca importante de peso de parte del sector privado para contrarrestar y buscar las políticas que le convengan al sector, ¿verdad? Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Catherine Villegas. Dice, ¿cuál es la diferencia económica entre adquirir productos sostenibles o aplicar proyectos sostenibles versus ya los comercializados? Es meramente personal. Vamos a ver qué es lo que estás vendiendo y qué es lo que se quiere. Y depende el segmento y el mercado al cual te estás vendiendo o estás direccionando. Si estás vendiendo, vamos a ver, el mercado estadounidense no espera o no exige una dirección o una certificación externa en parte de sostenibilidad. El mercado europeo es mucho más exigente. El mercado europeo te exige, pero al mismo tiempo te permite alcanzar segmentos del mercado que si no lo tenés, no lo vas a poder lograr. Entonces, ¿qué es la diferencia de alcanzar un cliente o una familia que en vez de gastar $1,500 por una visita va a gastar $10,000? ¿Qué es lo que va a experimentar esa familia? ¿Qué es lo que va a generar dar ese paso? Que en vez de una visita de 4 o 5 días, sea una visita de 12. Entonces, hay una inversión importante que se hace a nivel de certificación, a nivel de operativos. La mayoría de las certificaciones tienen procesos muy estandarizados y que es de orden y gestión. Es importante tener esos procesos establecidos, claros y bien enfocados. Pero lo más importante es que no sea un papel o un documento guardado en la oficina, sino es cómo transmitirlo de forma eficiente a la parte operativa y cómo hacerlo y cómo permitirle al huésped vivir ese proceso de certificación. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo desde el punto de vista de sostenibilidad que yo puedo tocar, que yo puedo plasmar, que yo pueda ver, que yo pueda sentir? No es solo ver un rótulo, no es solo ver un certificado pegado a la pared, no solo ver los stickers que puedan tener en una habitación. Por favor, no desperdicie el agua, pongan los paños en el suelo si quiere que se los cambien. O sea, son términos muy generales y que es parte de la estandarización general. Pero aquí lo importante es no solo aplicar la certificación y las normas, sino es llevarlas a cabo y transmitirlas directamente al huésped. Que el huésped pueda percibir lo que realmente sea lo que se quiere. Ok, perfecto. Creo que Catherine Villegas te va a hacer alguna contrapropuesta a lo que tú estás hablando, y para no saltarme del tema que están los dos y generando esta charla, te responde, pero estamos hablando de turismo de lujo. No podemos ser ciegos a que la cultura latinoamericana
tiende a negociar todo precio con los proveedores y tampoco podemos negar que los productos, procesos sostenibles llegan a ser un gasto para una empresa más alto que el plástico de un solo uso. Totalmente de acuerdo. Es un proceso, es una evolución. Al final de cuentas, hay mucho que se puede hacer con muy pocos ingresos. Hay formas de involucrarse con las comunidades, hay formas de trabajar con pocos recursos y que sean significativos. El hecho no es un problema de forma, sino es un problema de fondo. ¿Qué hace uno para que esa inversión no tiene que ser de miles de dólares, tiene que ser poco o sin ningún costo, pero que sea efectiva y que tenga un sentido? Eso es lo más importante. Si logras una certificación, hay que hacer una inversión financiera, es importante dedicarle tiempo, pero aquí lo relevante es qué es lo que usted quiere transmitir y cómo lo va a transmitir y qué tan importante va a ser para usted. O sea, si su intención es voy a tener una certificación solo para tenerla y poder accesar a un mercado, ok, perfecto, hay un segmento para eso. Pero si querés crecer y que quiere tener acceso a diferentes partes del segmento, a diferentes rubros, a diferentes tipos de viajeros, ¿cuál es su compromiso y qué es lo que quiere? Si está trabajando contra precio, perfecto, la inversión y los costos se tienen que manejar de esa forma, enfocados en minimizar costos, crecimiento y cumplir con las normas que se requieran para alcanzar y entrar a diferentes mercados. Pero si se quiere accesar a mercados más exigentes, siempre va a haber una inversión y siempre va a haber un trabajo de fondo que es sumamente importante. Y tiene que ser realista, se tiene que plasmar y tiene que ser, lo tenés que sentir para que el huésped realmente tenga algo. Ok, creo que con eso terminamos con Catherine y, bueno, espero si por eso ahí tiene algo más, yo lo leo sin problema. Laura Hurtado nos pregunta, ¿la certificación que implementan en Costa Rica es solo a nivel nacional o a nivel internacional? ¿Han considerado o existe otros tipos de certificaciones que se estén aplicando en Costa Rica, como por ejemplo TourCert? Ok, como bien explicaron, hay muchísimas certificaciones. CST es una certificación nacional que está regido por las normas del consorcio de sostenibilidad y de la ONU. Entonces, vamos a ver, todas las normas tienen una misma base, la dirección y el enfoque es lo que varía. Yo he trabajado directamente con Rainforest Alliance y Travel Life, que son normas que si bien lo que se pretende es una estandarización de sistemas y demás, sí se busca una integración del huésped a las normas y a la sostenibilidad, no solo separar desechos, llevar registros, documentación, bitácoras, sino es enfocarse más a la experiencia del huésped y la percepción sobre la sostenibilidad. Entonces, volvemos a lo mismo, hay una norma que se ajusta a cada tipo de hotel, hay una norma que se ajusta a cada tipo de necesidad. Es encontrar la que usted se identifique y la que te va a permitir accesar y abrir las puertas al mercado o al segmento que usted quiera alcanzar. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Natalia Escobar. ¿Cuál es el porcentaje de turismo europeo y norteamericano que reciben? ¿Tienes de eso a la mano? Ok, en el caso nuestro, lo que yo puedo manejar en experiencia, hubo un giro en los últimos 4 años del mercado estadounidense al europeo. El mercado estadounidense generalmente era pues el principal con un 60-40, 60 estadounidense, 40 europeo. Y eso cambió al menos en las zonas en las que yo he trabajado. Y después les comento a nivel general. Se convirtió en un 60% europeo, un 40% estadounidense. A nivel nacional, el mercado estadounidense sigue siendo prioridad, más que todo en las zonas de playa, por los grandes desarrollos y los grandes resorts que hay. Pero el crecimiento del mercado europeo y el mercado europeo de lujo es abismal. El acceso a los países escandinavos por medio de viajes directos
ha sido sumamente importante para la economía del país, sumamente importante para los hoteles pequeños de menos de 40 habitaciones, porque le permite acceso a un segmento que está más enfocado en la naturaleza, la aventura, y que esos países es lo que representan. Así que hay una evolución, como les digo, Estados Unidos siempre va a ser el principal destino o el principal proveedor del sector, pero el crecimiento del nivel europeo ha sido muy, muy importante y volvemos a lo mismo. El crecimiento de la calidad del turismo, el crecimiento del tiempo de estadía, el crecimiento del gasto promedio en visitas. Eso es lo que ha cambiado realmente la percepción del país y es lo que ha ido evolucionando. Estamos claros, no podemos competir con destinos como Cancún, como Cuba, como Puerto Rico, República Dominicana, además. Entonces, ¿en qué somos fuertes y en cuál es el segmento que nos permite desarrollarnos y ir creciendo? Eso es lo importante y lo relevante, o sea, cómo va evolucionando el mercado y la dirección que tiene como país. Perfecto. Creo que Pancho, ¿quieres añadir algo más a alguna pregunta anterior a esta? Sí, no, Andrés, solamente un poco sobre la pregunta anterior. Por nuestra experiencia es siempre importante las certificaciones que parten de la parte local. Todas las certificaciones son comerciales y como decía Roberto, esto es un concepto que el cliente quiere ver en la operación y que el cliente quiere sentir en la operación. Pero hay ciertas certificaciones como la que mencionaba Roberto en la presentación, es una certificación que se construye desde el operador hacia el mercado, ¿no? Esto nos permite, entre otras cosas, y estas certificaciones se construyen en función de los pilares comunes de todas las certificaciones. Entonces, esto nos permite educar a los operadores en unas normas, digamos, de mayor cumplimiento, como puede ser Rainforest o como puede ser una norma sostenible europea. Solo comentarles de eso, en realidad, el proceso de certificación es lo que muchos de los operadores ya hacen. Simplemente es ser un poco más creativo y documentar los procesos que hacen. Todos ya tenemos un grado de sostenibilidad, pero obviamente necesitamos cumplir un estándar y un proceso que le dé la garantía al cliente que va a ver lo que nosotros contamos cuando ofrecemos el servicio. Gracias, Francisco. Tenemos aquí otra pregunta de David Brito. ¿Ustedes tienen algún tipo de estadística para saber qué porcentaje de clientes llegan al país a través de agencias de viaje de su país de origen o que reserven directamente con agencias locales de Costa Rica directamente? Me refiero a estadísticas de nivel país, si hubieran esos datos. Sí, por supuesto. Hay estadísticas del ingreso, ya sea a nivel aéreo, a nivel portuario, a nivel marítimo, a nivel por fronteras. Hay estadísticas pues realmente de todo, de origen, de edad, de destinos. En este momento no las tengo a mano, pero sí, aquí lo importante también es el manejo de la información de parte de las instituciones gubernamentales y cómo y qué trato se le da a esa información. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es la dirección? Tenemos 2 aeropuertos internacionales, uno en San José y otro en Guanacaste. Entonces, ¿cuántos de esos huéspedes que entran a Guanacaste se quedan en Guanacaste? ¿Cuántos giran o se trasladan al resto del país? Entonces, todo ese manejo de información es sumamente importante para plantear los proyectos y las pautas que se vayan a hacer a nivel de publicidad país, a nivel de publicidad de cada grupo de hoteles, de cada hotel como individuo. Entonces, como les digo, el manejo de la información es esencial y se da una recopilación y recolección apropiada y eficiente desde ese punto de vista. Igual se manejan las diferentes cámaras a partir de evaluaciones y consultas de forma mensual. Se maneja separar, ¿cuál ocupación por diferentes categorías de hoteles? ¿Cuál ocupación por diferentes destinos? ¿Cuál es el ADR o el ingreso diario o la tarifa diaria? Entonces,
eso nos permite plantear propuestas y estrategias para un futuro. Pero sí, es algo que se realiza desde el nivel gubernamental, desde las cámaras de sectores privados y del Banco Central. Ahí te voy a apoyar también un dato, Roberto, para David Brito. En Costa Rica existe el Instituto Costarricense de Turismo y ahí hay mucha estadística actualizada hasta diciembre de 2020 de cómo ha entrado el turismo, por qué vías aéreas, terrestres, marítimas, y está dividido mucho en cada país de América, de Europa, de Asia. Como decía Roberto, cuenta con el dato de todos los ingresos por los aeropuertos o por migración, y te da mucha información tanto en número de personas, también en número de dólares de cómo se ha manejado el turismo año por año o mes a mes. También te lo puedes sacar, David. ¿Puedes contestar? Acá tenemos otra pregunta, y antes de que se me escape el tema con Catherine Villegas, que te estaba preguntando, sustenta que, claro, el ser un negocio, un turismo sostenible, sí representa más inversión que un turismo, digamos, no sostenible o tradicional. Entonces, en cuestión gastos o en cuestión inversión, el nuevo turismo sostenible versus el tradicional, ¿qué diferencia tiene? Si tú tienes que invertir más para el sostenible versus el turismo tradicional. ¿Y cuál sería esa relación? ¿Si 2 más 1 o es muy similar? Vamos a ver, es muy relevante qué vas a invertir y qué esperas alcanzar. ¿Qué tan eficiente sos? Vamos a ver, si querés tener energía solar o calentadores solares o calentadores o, vamos a ver, energía eólica. Entonces, el rango de inversión varía mucho dependiendo lo que usted quiera lograr, el mercado que usted quiera alcanzar y las expectativas de ese mercado. Entonces, como les digo, se puede iniciar desde pequeños, se puede iniciar con procesos básicos de sostenibilidad, de manejo y control de registros, de bitácoras, pero siempre es importante enfocar en el cliente, no hacerlo desde meramente operativo, sino enfocar en el cliente y tratar de incorporar al cliente, al huésped, en estos procedimientos, para que ellos también compartan, para que ellos digan, no solo poner la información en sus carpetas de bienvenida, sino ir incorporando a los procesos, o sea, incorporar, hacer un tour de biodigestores, hacer un tour de compostaje. O sea, realmente no requiere invertir mucho para empezar a ser sostenible y mucho menos incorporar a los huéspedes en ese proceso. Entonces, es tener claro nada más, tener la convicción y tener las ideas o, vamos a ver, la claridad para incorporar lo más importante al final de todo, que es el huésped. Entonces, no todo, o sea, el punto en el que debe girar todo esto es qué voy a ofrecerle yo al huésped para que yo sea más atractivo. Obviamente hay un porcentaje de conciencia a nivel de sostenibilidad y ambiente, pero o sea, la inversión que voy a hacer es con un fin y objetivo. Pero, como les digo, no hay que invertir muchísimo para empezar a ser sostenible. Si lo podemos hacer poco a poco y escalonado, nos va a ir abriendo diferentes puertas, y conforme vayas creciendo y seas, ¿cómo lo transmitís? A nivel directo con los huéspedes que tenés en el hotel o a nivel de las agencias con que trabajas, a nivel de las agencias internacionales, te va a ir abriendo puertas que antes no tenías. Y eventualmente vas a recibir o recuperar toda esa inversión que hiciste en un inicio por medio de mayor afluencia de huéspedes con mayor poder adquisitivo, con plazos o estadías más largas. Entonces, todo tiene que ser una sinergia, pero bien enfocada. No necesariamente tiene que ser una inversión inicial fuerte, pero sí tiene que estar muy bien dirigida y tener claro qué es lo que se quiere. Y no olvidar que todo tiene que girar a través del huésped. Ok, perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Carolina Rojas.
Dice, ¿cuál es la estructura de comercialización que tienen en Costa Rica? En Ecuador hay operadoras, agencias, mayoristas. ¿Qué canal se recomiendan? Perdón, dame un segundo, por favor. Un segundo. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿cuál es la estructura de comercialización que tienen en Costa Rica? En Ecuador hay operadoras, agencias mayoristas y ¿qué canal se recomienda? Ok. El Instituto Costarricense de Turismo tiene fondos gubernamentales para la comercialización de publicidad a nivel mundial. Se hace un plan anual para definir cuál es la estrategia y cuáles son los segmentos y los destinos que se quieren alcanzar o se quiere dirigir. Asimismo, hay diferentes cámaras que hacen viajes, ferias internacionales, ferias nacionales, convocatorias. Obviamente, hoy en día todo se hace virtualmente, pero hay definidas ferias importantes, ya sea Fitur en España, ITV en Berlín, el World Travel Mart en Londres, donde llega el grueso de los mayoristas internacionales. También hay ferias especializadas o productores especializados que te permiten alcanzar o accesar a diferentes países, segmentos o un segmento específico en todo el mundo. Entonces, lo importante es definir, bueno, el gobierno, ¿qué facilidades me da? Hay una cámara de turismo que te permite ir a ferias o que el mismo gobierno crea una feria a nivel local. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Primero, a nivel gubernamental, a nivel de cámara, a nivel de cámara, ya puede ser a nivel nacional o de zona o de tipo de industria, o puede ser una industria de aventura, los programas de industria o las ferias de aventura. Entonces, en nuestro caso, funciona de esa manera. Nosotros somos un grupo de 8 hoteles que trabajamos la parte de mercadeo en conjunto. Entonces, hay una persona que nos representa en las diferentes ferias que nosotros participamos. Cada hotel es operado independientemente, pero nos representa una sola persona. Somos hoteles pequeños y lo que nos permite es disminuir costos, pero tener presencia en las diferentes ferias. Entonces, es evaluar qué es lo que quiero, a quién me tengo que dirigir, cuál es la forma más eficiente de hacerlo, cuál es mi mercado o mi acceso o mi costo o mi capacidad financiera para poder accesar a esas ferias, cuánto estoy dispuesto a gastar y tratar de maximizar los recursos. Esa es la única forma. O qué tan eficiente soy para las ventas directas. Cómo puedo posicionarme a nivel de otras, ya sea Booking, Expedia, Travelocity y todo lo demás, o qué tan bueno soy para venderme o posicionarme en SEO o ventas en, digamos, mi posicionamiento de Internet para venderlo de forma directa. Entonces, ¿cuál es el fuerte de cada uno de los hoteles y la forma que puedes venderte? Obviamente, si vas a ser más exitoso y vas a tener mayores ingresos, entre más vendas directo. Entre menos comisiones tengas que pagar, obviamente vas a tener más recursos. Pero ¿cómo vas a ser eficiente haciendo eso? Entonces, si tenés la capacidad para llenar el 80% del hotel a través de ventas directas en línea, a través de Internet, perfecto, esa es la mejor solución. Pero si tenés que accesar a agencias o mayoristas nacionales que tienen que vender, mayoristas extranjeros, son comisiones que van creciendo y que se van diluyendo a través de los diferentes involucrados. Entonces, la realidad es qué es lo que necesito, cómo acceso al mercado o al segmento y cuál es la forma en gastar lo menos posible para maximizar los recursos. Gracias, Roberto. Tenemos una pregunta de Margarita.
¿cómo se maneja el turismo mochilero o del backpacker en cuanto a sostenibilidad? Pues varía mucho, pero es muy consciente. Digamos, el backpacker está acostumbrado a cargar todo lo de él. Vamos a ver, el turista más desconsiderado casi siempre es el turista de un día, que va a un destino a pasar el día y deja la mitad de lo que llevó. Entonces, el backpacker, o al menos la evolución que ha tenido el backpacker en el país, así ha empezado los destinos. Digamos, en el caso nuestro, Tortuguero, en Caribe Norte, Tortuguero empezó como un destino de backpackers, pocos albergues, casas que se compartían, y eventualmente fue creciendo hasta poder accesar y tener el hotel más grande de todo el Caribe centroamericano. Entonces, es importante ver la figura del backpacker como el que abre los destinos. Son los que se adentran a las zonas más inhóspitas, son los que no exigen tanto y eventualmente crean, disculpe, disculpen, estoy saliendo de una gripe. Entonces, desde ese punto de vista es la base de la evolución de los destinos, y desde el punto de vista de sostenibilidad es importante porque son los que crean las bases de todo. Cómo empezar desde lo más básico, lo más rústico, generar sus propios recursos, generar sus propios accesos en la interacción con el medio ambiente, la interacción a nivel de comunidades, porque así se descubren las comunidades, así se descubren los destinos. Esa interacción inicial con comunidades que no tenían acceso o que en ningún momento pensaron o se enfocaron en turismo. Pero gracias a ese primer acceso de individuos como tales, se van generando los diferentes destinos. Disculpe. Gracias. Paula Gaibord, ¿cuál fue su plan piloto o proyecto piloto con el que comenzó el cambio de mentalidad en Costa Rica? Volvemos a lo mismo. El crecimiento se dio a través de la sostenibilidad y entender en lo que el país es bueno y que no es bueno. O sea, Costa Rica no es un país barato. Diferentes factores socioeconómicos lo hacen así, y la preparación que ha tenido el individuo, la sociedad, nos lleva a que socioeconómicamente, desde los sectores más básicos hasta el sector más especializado, tenga una educación y un nivel profesional mucho más elevado. Entonces, ¿cuál es la base y cómo crecer desde ese punto de vista? El cambio se basa en la educación. Saber en lo que somos buenos, en cómo competimos y cuál es el enfoque para resaltar. Igual fue en su momento con el café, cuando se empezó en café a finales de 1890. Empezó el café de Brasil, empezó el café ecuatoriano. Entonces, ¿cómo nos separamos de los grandes productores? Entonces, hagamos café de calidad. Y así fue exactamente lo mismo con el turismo. O sea, tenemos playas sumamente lindas, pero ¿cómo nos diferenciamos con República Dominicana, Cuba, Asia Pacífico y demás? Entonces, ahí es donde los factores sostenibles y el medio ambiente toman un rol muy, muy importante. Enfoquémonos y explotemos en lo que somos buenos. Tenemos buena educación, tenemos parques nacionales increíbles. ¿Cómo hacemos que toda la industria del turismo gire alrededor de eso? Obviamente tenemos una democracia, es un país estable. Eso ayuda muchísimo, la ubicación geográfica.
pero es enfocarse en lo que cada quien es bueno. O sea, si somos buenos en dar servicios, si somos buenos en compartir vamos a ver, nuestra medio ambiente y compartir las experiencias, hay que trabajar en eso y enfocarnos en eso. Y eso es lo que nos ha dado resultado, por lo menos en el caso de Costa Rica. Pero volvemos a lo mismo, la base de todo va a ser la educación. La educación para preparar a todos los diferentes participantes desde toda la estructura, desde el chofer que te recoge en el aeropuerto hasta el gerente general que está atendiendo a huéspedes de todo el mundo. Cómo afrontas y cómo atendés y cómo haces que la experiencia de cada uno de sus visitantes sea lo mejor. Para mí esa es la base fundamental de la evolución del turismo en el país. Gracias, Roberto. Si es que alguien tiene alguna pregunta más que la quiera hacer, si no, ya vamos a ir cerrando esta interesante charla, este conversatorio entre todos los interesados por un turismo diferente, un turismo sostenible, y como dice Roberto, cambiar la mentalidad desde una educación, desde la base, para poder ofrecer cosas diferentes también al mundo. Si es que nadie tiene ninguna pregunta adicional, les agradecemos muchísimo por su participación. Gracias a Roberto, gracias también a Francisco, gracias a ustedes por darse el tiempo de estar en esta charla. Vamos como empresa, como Negotium, vamos a ir haciendo webinars un poco más técnicos posiblemente, o asimismo unos tipo conversatorios en la parte de turismo, para que todos puedan también participar. Les estaremos haciendo llegar las invitaciones correspondientes, y si alguno tiene alguna duda adicional, nos pueden escribir a los correos electrónicos sin ningún problema, y poderles ayudar con cualquier inquietud o con algo adicional que requieran. Te agradecemos, Francisco, te agradezco mucho, Roberto. Gracias, Andrés y Roberto. Espectacular y súper clara tu apreciación y tu punto de vista. Y bueno, como decía Andrés, esperamos seguir con unos webinars más técnicos sobre este tema. Buenas noches y gracias a todos.